Me da mucho gusto saludar como cada miércoles a Óscar Vega Marín, presidente de la Fundación Yo con México. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Y pues ahora sí que no nos deja el año respirar entre toda la actividad que hay con el presidente Trump, todavía el desconcierto ciudadano que hay en Baja California con varios temas, las lluvias, el clima, bueno, cargadita la agenda, David. Muchísimo. Y hoy la sorpresa de que comienzan los anuncios justamente de Donald Trump, Óscar, con el tema de las acciones migratorias, con el asunto de reforzar la seguridad fronteriza. Se espera que en cualquier momento oficialice un anuncio con el tema del muro. Ya lo anunció hace ratito en Twitter, que ya viene el muro. Sí, Así es como puso a temblar a muchos. Pero al final yo también me preguntaba, Óscar, ¿cómo lo tenemos que tomar los fronterizos a reserva de lo obvio que es la cautela? Porque pues aquí, por ejemplo, pues ¿cuántos años hemos vivido con un muro, dos, y ahora tenemos zonas en las que hay hasta tres? Entonces, de repente, sí hay cierto grado de incoherencia en lo que a veces escuchamos de los políticos, pero ahora sí, Óscar, que de todo el mundo, ¿no? así es, David, pero fíjate que yo creo que en el fondo lo preocupante del tema del muro de Trump ciertamente no es, como tú bien lo dices, la parte física del asunto, porque exactamente en muchas de las zonas urbanas o semiurbanas de la frontera hay muros desde hace mucho tiempo, pero me parece que de fondo denota más bien una actitud, David, una actitud de muro que se va a ver reflejada, creo yo, en muchas otras cosas. El tema de las inversiones, seguramente el recrudecimiento de la política de repatriación de connacionales. Quiero pensar también que pudiera tener algunas expresiones en lo que significa los tiempos de cruce a los Estados Unidos, etcétera. Pues es más la actitud de muro que la construcción misma de una pared, ¿verdad? Y esa es la parte preocupante. Yo me parece, hablábamos en semanas pasadas, David, de que las comunidades fronterizas necesitamos recargarnos de alguna forma, hay que decirlo, en el liderazgo de nuestras autoridades locales. En particular, yo sigo pensando en la del liderazgo del gobernador, para hacer ver tanto al gobierno de Estados Unidos, pero también al mexicano, David, hay que decirlo, nuestra realidad fronteriza. Si hoy tenemos un cruce de hora y media y va a pasar a ser un cruce de 4 horas, eso afecta a la vida cotidiana, afecta a los niños que van a la escuela, afecta a la gente que trabaja, afecta el comercio. Si hoy tenemos un tipo de cambio como el que tenemos, pues ya nos afectó, y si se sigue debilitando el peso, nos afecta todavía más a quienes cotidianamente gastamos algunas partes de nuestro pues gasto mensual en dólares. Hay pues realmente una afectación en la vida diaria. En muchas partes del país pues es un tema más de nacionalismo y de dignidad nacional, pero en la frontera, además de la dignidad nacional y además del nacionalismo, es un tema de ir a un médico, es un tema de comprar parte del mandado, es un tema de las medicinas, o sea, de la escuela, etcétera. Entonces, sí creo que hace falta en el gobierno mexicano entender esta otra parte. Y como tú bien dices, yo otra cosa que me preocupa mucho es que veo en el presidente Trump más la intención de cumplir con lo que prometió desde el punto de vista del cumplimiento en sí, que lo que significa en materia política pública. Yo no veo a Trump explicando el muro de qué va a servir, pero sí lo veo muy preocupado por construirlo. No sé si me explico en esta Sí, parte. claro. O sea, no, creo que ni él mismo entiende tal vez que hay 3 paredes ya en algunas partes de la frontera, y ese no es el problema. El problema de la migración a Estados Unidos con México o sin México en medio tiene que ver con que su mismo país no permite que en Latinoamérica haya el desarrollo que necesitamos para que la gente no quiera buscar un camino hacia Estados Unidos a tener mejores condiciones de vida. Ese es el Exacto. problema de fondo, y no si hay un muro de 1 metro o de 3 metros, en donde lo único que pasa es que genera mayores condiciones de riesgo para la muerte de las personas que, además de todo lo que sufren por llegar a la frontera, quieren pasar a Estados Unidos, y esa es la parte que el señor no entiende.
Y que muchos no entienden porque parece también, y también hay que decirlo, que en las políticas a veces de nuestros gobiernos federales o por lo menos de ciertas administraciones, pues también parece que no tienen idea, o sea, de lo que vivimos aquí por un lado, del fondo de esos fenómenos migratorios, pero también de lo que estas políticas nos afectan en la inmediatez, en la vida diaria, a todos los fronterizos. Pero bueno. Así es, yo lo que creo es que tenemos que pues seguir trabajando en nuestras comunidades fronterizas, estar atentos obviamente en términos generales, como si hubiera Trump o sin Trump, pues hay que tener cuidado de tener al corriente todas nuestras cuestiones normativas y legales, ¿verdad? Quienes están a la mitad de un trámite de migración, pues luego ya sabemos, hay gente que tiene que estar en Estados Unidos a fuerzas 3 meses para cumplir el trámite y pues le hacen a la chicana y van y vienen, y hay quienes tenemos que llevar un papel para pedir una visa y no lo llevamos. Pues mira, cumplamos nosotros con todo lo que tenemos que cumplir, pongámonos a chambear con seriedad en nuestro país, cumplamos con nuestras obligaciones en nuestro país, me refiero a impuestos, me refiero a ser respetuosos de la ley, a ser los mismos ciudadanos que muchos somos cuando cruzamos Estados Unidos y que luego no queremos serlo en México, y apoyando el liderazgo de nuestras autoridades locales, participemos de este esfuerzo para que el gobierno de México defienda con pues el nivel que esperamos a nuestro país. Hoy tenemos una situación bien interesante. Están en Washington empezando su agenda los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, Guajardo y Videgaray, y tenemos expresiones incluso de Andrés Manuel López Obrador ofreciéndole su apoyo al presidente Peña en este proceso. Entonces me parece que bueno, si algo bueno ha pasado por culpa de este señor, pues ha sido que ha logrado reunirnos a todos. Aprovechemos esta unidad sí, de veras, y sí, y que el gobierno federal se sienta bien arropado para defendernos como se merece y que no titubee, como cuando estuvo Trump candidato en Los Pinos, en Palacio Nacional, y el presidente no fue capaz de decirle en público lo del muro. Él asegura que se lo dijo en privado. Pues vamos a concederle el beneficio de la duda, pero yo ahora creo que amerita decírselo en público, a la cara y en voz alta, y que ojalá el presidente y su gabinete sientan ese apoyo de todos los mexicanos para hacerlo. Si no, pues va a estar muy complicado esto, ¿verdad? Oye, porque además Peña Nieto va el día 30 con Donald Trump, que no, eso es algo que está sobre la agenda todavía. Así es, no vaya a ser que el evento de agenda que le invite sea a poner la primera piedra del muro, David, y bueno, Peña acepte. La verdad, ¿qué te puedo decir? Con las sorpresas que de repente nos han dado en esta administración. Como hoy recibe a Videgaray, a Guajardo con el tuit, pues no vaya a recibir al presidente con la primera piedra del muro, mano. Este cuarto está bien zafado, con todo respeto a lo que eso puede significar. Sí, claro, no, pero creo que ahí sí coincidimos. Gran parte, no solamente de los mexicanos, también de la propia comunidad norteamericana, lo cual también es un fenómeno bien interesante, como lo vimos con las marchas de las mujeres. Muchas de estas posturas proteccionistas, aislacionistas, están siendo comparadas hoy por analistas de mucha seriedad con las medidas que llevaron al mundo a la gran crisis de los 30, de los 40. Entonces, no, esta cuestión de dinamitar la alianza transpacífica, este criterio genérico de decir, ayer lo veía cuando estaba firmando el decreto de los oleoductos, una actitud de decir, no, pues es que como lo hacíamos antes y a la antigüita, y yo entiendo pues que todos cuidemos nuestros países, pero también vivimos en un contexto moderno en donde la interdependencia de los países no puede hoy pensar que puede desaparecer por un decreto, aunque sea presidencial. Sí, es algo que aquí entendemos muy, muy bien. Oye, se nos va a acabar el tiempo, Oscar, y no quiero que nos despidamos sin que me cuentes de lo que me habías platicado que tendrían ahí en la Fundación Yo con México, de su reunión nacional, de su asamblea. ¿Cómo les fue? Mira, sí, te comentaba que el domingo tuvimos la Asamblea Nacional del PAN, en donde se ratificó los integrantes del nuevo Consejo Nacional, y bueno, pues fue una asamblea, hay que decirlo, poco asistida. Me parece que el tema no generó el entusiasmo a nivel nacional y tal vez las condiciones económicas. Pero bueno, se logró el quórum que los estatutos exigen, se tomaron los acuerdos que ya se advertían, pues no hubo realmente un gran debate, y tenemos hoy un nuevo consejo.
Estuvieron varias personalidades en este evento, entre otros el expresidente Calderón, la señora Margarita Zavala, y bueno, pues sobra decirte que fueron tal vez las personas con la mayor expectativa. No estuvo, por ejemplo, el gobernador de Puebla, que está buscando también tener un papel importante en el PAN en el futuro. Extraña su ausencia porque es un evento importante para el panismo, pero me parece que el balance es positivo. Estamos ahora metidos, pues, como miembros del PAN, en todo este asunto del Estado de México, que tampoco nos dio tiempo. Tal vez vale la pena retomarlo en los próximos días, David, porque va a ser muy, muy importante el tema de la alianza no lograda con el PRD, las candidaturas que están por registrarse y que mucho van a, pues, poner el tono político, el tono del año en materia política a nivel nacional. Oye, y también la próxima semana hablaremos un poco, si así te parece, de las elecciones del PAN aquí en el estado, ¿no? Porque finalmente surgieron dos fórmulas y una de ellas con críticas y quejas hacia la estructura del partido, que también valdría la pena desglosar, ¿no, Oscar? Sin duda, vamos agendando esos temas si es que el señor Trump nos lo permite. También, lo sé. Oscar, muchísimas gracias. Que tengas un excelente miércoles. Buenos días. A tus órdenes, David, con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Que tengan una excelente mitad de semana.